¿Cómo están? Partiendo otro programa de Palabras Imaginarias. Esta vez vamos a estar conversando sobre el mundo de los cuentos. Estos cuentos que nos contaron cuando niños, estos cuentos que nosotros leímos en los primeros libros, porque eran breves y nos llegaron inmediatamente, ¿cierto?, al corazón. Estos cuentos que atesoramos, ¿no?, porque podemos contarlos casi como anécdotas, como chistes. Y, por supuesto, los cuentos clásicos, cuentos maestros, que han cambiado nuestra perspectiva del género y, por supuesto, también nos han ayudado a escribir mejor. Los cuentos, ¿cierto?, han acompañado a la humanidad desde su origen y es uno de los géneros que pareciera ser contra viento y marea, contra tecnología, contra virtualidad, no muere, no desaparece. Y hoy día vamos a estar conversando sobre este género, que algunos dicen que tiene que ganar por nocaut y otros dicen que no le debe sobrar ninguna palabra, otros incluso hablan de que tiene que tener un final perfecto, un cierre, aun cuando hay autores que justamente han hecho todo lo contrario de lo que hemos dicho y han construido cuentos perfectos también. Pensamos en los cuentos, ¿cierto?, de Raymond Carver, donde no pasa nada y pasa de todo, o los cuentos de, ¿cierto?, Roberto Bolaño, que son cuentos en el fondo que tratan sobre escribir cuentos y pareciera ser que en el fondo también nos logran enternecer y a veces incluso, digamos, ¿cierto?, desbastar. El cuento, la narración breve, es hoy día el tema de Palabras Imaginarias y para eso vamos a estar conversando entonces con dos grandes amigos que se dedican a este género, que le toman el pulso y no lo sueltan, ¿cierto?, hasta que el autor llega a la última línea. Así que estamos con Carlos Díaz, un gran amigo, un profesor y por supuesto también un cuentista que ya va en su segundo libro de cuentos. ¿Cómo estás, Carlos? Y en primer lugar, gracias por la invitación. Primera cosa que quiero agradecer y veremos si soy un invitado que valga la pena escuchar. Y lo vas a hacer, digamos, y ustedes lo van a conocer y lo van a descubrir. Y estamos también con Néstor Flores, un gran escritor, que en el programa, ¿cierto?, vamos a ver lo que está hablando sobre el tema del misterio, del terror, pero hoy día lo tenemos como cuentista porque es un género muy querido para él también. ¿Cómo estás, Néstor? Bien, feliz de esta nueva invitación y contento de compartir contigo, con Carlos, esta bella aventura de escribir cuentos. Así, lo primero partir, una pregunta para ambos bien rápida, como un ping-pong. ¿Cuál es el primer cuento que recuerdan, que les haya causado como impresión, emoción? ¿Cuál es el cuento favorito de ustedes? ¿Cuál sería? Para mí, la continuidad de los parques. De Julio Cortázar, que es un cuento muy breve, además. Es que ahí hay una teoría del cuento y de la literatura en general. Al saberlo leer, por supuesto, y eso es lo que a mí me molesta un poco, que haya que saber leer, en algunos casos, los cuentos para descifrarlos. Pero la gente lo disfruta igual. Yo sé que, por ejemplo, yo lo he probado con alumnos del colegio y se asombran con el final y descubren esta especie de espejo al infinito, ¿no?, este abismo de mirarse a sí mismo. Y cómo no hay que leer. Ahí está claramente expresado cómo no hay que leer y cómo se debería leer la literatura. Mira qué interesante, eso lo vamos a volver a conversar. Y en el caso tuyo, Néstor, ¿cuál fue el primer cuento? Yo me enamoré de los cuentos con un libro de cuentos, ¿ya? Y leyendo a Bradbury. Ya leyendo a Bradbury yo me quedé apasionado con los cuentos, con las historias cortas, con la música de los cuentos de Bradbury. Me quedé fascinado porque, si bien es cierto, había leído cuentos antes. Siendo niño, mi papá precisamente me pasó un libro de cuentos porque parece que no me gustaron mucho los que me habían dado en la escuela. Me dijo, mira, lee esto. Me pasó esa hermosa caja de Pandora y ahí me quedé encantado. Tú preguntaste dos cosas, ¿sí? ¿Cuál es tu primer cuento que recuerdas y tu cuento favorito? Y coincido mucho contigo en lo que, a pesar de esa supuesta inutilidad después de leer los cuentos de Carver, en que realmente parece que no pasará nada, es mi favorito, mi cuentista favorito en los últimos, no sé, 8 o 10 años. Así es, un gran escritor norteamericano. Algunos llaman el padre del realismo sucio, que es un género que lo abarca él, pero además también muy interesado, como otros grandes cuentistas, por la naturaleza humana, ¿no? ¿Cierto? Ahí lo conectan con Chekhov, otro gran escritor de cuentos también, y sobre todo de personajes, ¿no?, de personajes tan humanos que al mismo tiempo a veces llegan a ser terriblemente detestables, ¿no? Porque hay cuentos que en muy pocas páginas logran que uno odie al protagonista del cuento o al antagonista, o al revés, digamos, uno se enamora para siempre del personaje y quizás si supiéramos más nos desencantaríamos, ¿no? Ese misterio, ese secreto de... Pero tú decías, Carlos, eso me quedó dando vuelta, que
¿cómo no se debe leer un cuento? ¿Cómo tú, en tu calidad tanto de profesor en la universidad y en los colegios? El tema es que hay como puntos de vista frente a la literatura en general. Yo, habiendo sido profesor durante 25 años en la Universidad Católica de Valparaíso, siempre estaba con un espíritu crítico frente a lo que significa para la persona instruida en lo que es la teoría literaria y la estética literaria, y la persona que lee por placer de leer. Entonces yo nunca quise escribir antes, yo escribí muy tarde, empecé escribiendo teatro, porque yo decía, a lo que llegamos las personas que estamos inmersos en ese mundo es demasiado elitista, y eso me molestaba siempre, pero yo era profesor. Tenía que destrabar algunas cosas en los alumnos para que pudieran llegar a entender que ciertos cuentos, o sea, cierta literatura, hay que leerla desde un punto de vista conocedor. Entonces hay libros muy abstrusos para el público, y yo trato de hacer todo lo contrario. Por eso también mis respuestas son breves, porque creo que las palabras se las lleva el viento siempre. Por eso que a lo mejor uno se resuelve ponerlas por escrito, porque las palabras se las lleva el viento muy rápido, y pareciera ser que la gente espera que los escritores, yo no me siento escritor, tienen que decir siempre palabras para el bronce. Sí. Me carga esa cuestión. Yo, cuando tenía que entrevistarme con los escritores que llegaron a la universidad y todo, terminaba diciendo siempre, prefiero la obra que al autor. Porque la pedantería intelectual a mí me choca de frentón, y trato de cultivar un poco, a lo mejor eso es todo lo contrario, pero trato de cultivar esa humildad intelectual en que sabemos tan poco y hablamos tanto, y que al final el público va a seguir, como tú decías muy bien, siendo consumidor de historias, porque el hombre es consumidor de historias. Todo puede pasar, pero el consumir historia no va a pasar nunca, porque historias como las de Borges, por ejemplo, con la historia que le cuenta a la comadre en el kiosco a la vecina, tiene un mismo interés en escuchar esas historias. El hombre es una historia y es un devorador de historias. Entonces, serán buenas, malas, yo no juzgo nada de eso, pero creo que uno, cuando quiere dejar algo más o menos fijo de su pensamiento confuso que tenemos todos, escribe, ¿no? Porque las palabras se las lleva el viento, aunque sea muy para el bronce. Sí, y eso es... Y es así. Me quedé sin responderte, pero después te voy a responder Así es, justamente. Porque es más técnica. Sí, pero no, muy bien, porque nos permite conectar a ambos. Digamos, en el caso, digamos, de Néstor, yo tengo aquí, digamos, varios libros de cuentos tuyos, porque a través de todas tus publicaciones siempre vuelves una y otra vez al cuento. Y lo interesante es que, por ejemplo, en el caso de Barcelona, que es cierto que tu primer libro de cuentos, son solo 3 cuentos que están conectados entre sí, como en esas películas en que los personajes pasan de una historia a otra, o de un ambiente a otro, se repiten algunos personajes que en una historia son secundarios, en otras son principales. En esto están unidos, y están unidos también por la temática de Valparaíso, que es uno de los, como por decirlo así, el leitmotiv donde se mueven, ¿no? Si no existiera Valparaíso, a lo mejor tampoco tendríamos Néstor Flores, pero por suerte tenemos ambos. Pero en este libro, especialmente trabajaste las líneas más como las más duras, digamos, del terror, ¿no? Trabajaste, por ejemplo, con el monstruo, trabajaste con el asesino serial, trabajaste con esos personajes que incluso uno podría decir con el extraterrestre o el animal incomprensible, ¿no? ¿Eso surgió, digamos, naturalmente llevarlo a cuento, o siempre pensaste que tarde o temprano podrían ser novelas, o venían directo para hacer cuentos? Esas 3 historias, son 3 historias, ya como mencionaste, están en una categoría intermedia entre lo que es cuento y novela corta, porque si tú los miras, son como algunas tienen 90, 110 páginas, ¿ya? Y ese libro particularmente, no hablemos de la trayectoria, se fue armando de poco a poco. O sea, una de esas historias la escribí a comienzos de los 90, 91, 92. Otra historia la escribí como en el 97, y la tercera historia la escribí en el 2005. Y fue esa tercera historia la que agarró las otras 2 y las cambió un poco, alterando el original para que se construyera este fix-up que se va tejiendo de una historia a otra, ¿ya? Y agarré y tenía que ser de terror, porque las historias originales, cuando yo estaba escribiendo las novelas cortas,
nacieron de terror. ¿Ya? Y nacieron con los arquetipos del terror, digamos, efectivamente, como tú lo dices, con este bicharraco raro, ¿ya? Que no es necesariamente, o sea, no es el típico bicharraco radioactivo, pero es un bicharraco raro que se descubre por casualidad, el asesino serial, y termina con el muchacho este que tiene el poder psíquico, ¿ya? Que también es como un arquetipo, ¿ya? Y así fueron entrelazando y surge este libro de no sé, como 290, 300 páginas que funcionó súper bien, Siempre me trajo a escribir fix-up. Ya cuando vi Amores Perros, 21 gramos, Babel, me enamoré de claro, particularmente de la forma como Alejandro González construye esos 3 fix-up y pucha, pues pude escribir uno. Exacto. No, y tuve la suerte de hace unos años de estar con el guionista de Amores Perros. Entonces ahí pucha, pues, pude cerrar bien y le conté la historia y fue una conversación súper buena con. Mira qué bonito. Porque bueno, eso es algo que se da mucho en los autores y en el caso, digamos, de los escritores, cuando contactan con personas que están como en el mismo sintonía, en el mismo género, se produce, ¿cierto? Como incluso a veces como una hermandad, una familiaridad, como no necesitas haberte visto antes y tampoco necesitas verte después, pero se produce un momento mágico. Y eso también te pasó a ti, es un rasgo tuyo, digamos, que eres un gran Beatlemaníaco, porque eso es algo que cuando hablabas del enamoramiento, el amor, desde que yo te conozco muchos años, siempre te ha acompañado el gusto por la música como un melómano, pero especialmente por los Beatles y por su música, y cómo eso fue creciendo hasta convertirse en material literario, ¿no? Porque no es tan simple, porque todos podemos decir, usar música para acompañarnos o tomar de repente una letra para poner un epígrafe, pero de ahí a convertir en historia, que es el viaje, ¿cierto?, de Revolver. Revolver es un libro que es notable por muchas razones. La primera, digamos, porque tiene una portada que está autorizada, ¿cierto?, por el mismo diseñador, exacto, que hizo la portada, digamos, Revolver de los Beatles. O sea, es una portada absolutamente que ya de por sí tiene historia y tiene pedigrí. Y luego, digamos, con el título, ¿cierto?, inmediatamente nos remite a la música, a los cuentos, pero en este caso, digamos, tú hiciste algo, fuiste más lejos todavía, lo dice, ¿cierto?, Levin cuando te hace la presentación, porque no solamente haces como esta cita de fondo, ¿no?, como la música que se escucha en el bar cuando los personajes están planeando el atraco, sino que en este caso los cuentos son la anécdota la música, los temas de los Beatles. ¿Cómo llegaste a este Revolver? Esto de escribir inspirado de alguna forma inspirado en los Beatles viene de antes, viene de Barcelona, porque te acuerdas que hablábamos del DJ psíquico y eso nace porque yo llegando al Barcelona, hay un bar de Valparaíso que se llama Barcelona, venía una mañana recansado y dije, bueno, lo único que me gustaría escuchar una canción de los Beatles en este momento, y a media cuadra en Barcelona, y cuando entro a Barcelona empieza a sonar Helter Skelter. Y yo dije, este DJ es psíquico, ¿ya? Y de ahí nace la idea, ¿qué pasaría si hubiera un DJ psíquico? Y después rebota con mucha más potencia en Revolver, que es, yo había escrito 3 cuentos, ¿ya?, que estaban basados en canciones de los Beatles. Here, There and Everywhere era uno de los 3, pero los otros 2 ya no me acuerdo, esto fue hace, no sé, 10, 12 años. Y después me di cuenta que estos 3 cuentos estaban basados en 3 canciones, estaban basados en 3 canciones del mismo disco, que era Revolver. Y eso fue casualidad. Y empecé a cachar en internet, ya había internet en ese tiempo, si había alguien alguna vez escrito algo basado en una canción de los Beatles, no solo en Chile, sino en el mundo. Y llegué a Murakami, que había escrito Tokyo Blues, y que entre paréntesis se llama Norwegian Wood, pero es lo que tú decías, pues alguien que escucha la canción y evoca algo, ¿ya? Y dije, qué loco, nadie nunca ha escrito esto. Entonces dije, pero como ya tengo 3, son los 3 del mismo disco, y estábamos como en el año 2013, dije, voy a escribir un libro de cuentos que se inspire en cada una de las canciones del Revolver, por si tengo la posibilidad de lanzarlo en el 2016, cuando se cumplan 50 años del disco, que para mí es un disco fabuloso. Y se fue dando de esa forma. Entonces empecé a escuchar una canción, una canción, me pegaba una canción, la escuchaba 4 o 5 veces, hasta que la musa propia de la canción me decía, esta canción, enfócala desde esta perspectiva, porque ninguna de los cuentos es la historia de la canción, sino que es una inspiración que se puede hacer en una línea, incluso en la forma como la canción fue grabada, ¿ya? Que también se da.
Y te permitió, por ejemplo, llegar a diferentes, hay fantásticos, ciencia ficción, terror. Todos los cuentos tienen, claro, todos estos cuentos Hay tienen... algunos más humorísticos, Sí, no todos sí. son lo mismo. No, Digamos. no todos son lo mismo. Hay unos que son de, hay algunos que son de una comedia re negra, pero de alguna forma están hermanados en fantasía, comedia negra, todos casi todos son fantásticos o de suspenso. Sí. ¿Ya? Y está hermanado que todos de alguna forma pasa algo en Valparaíso en cada cuento, claro. Sí, que son tus temáticas y eso es muy interesante porque eres un autor muy coherente. En el caso, digamos, de Carlos, su primer libro, Ciertos Cuentos en Pandemia, es un libro que justamente también pasa lo mismo. Pareciera ser que recorre o recoge este aura, ¿no? Esto que nos tocó a todos, digamos, es una especie como de signo de los tiempos, cierto como este espíritu que llaman de época, que llaman los antiguos. Y nos encontramos entonces con que todos los cuentos giran en torno a eso, pero lo interesante es que, tal como tú decías antes, te das la maña de que para cada cuento pueda también ser leído en sí mismo, o sea, puedo incluso olvidar que estoy leyendo cuentos de pandemia y estoy leyendo un cuento de una mamá con una hija, ¿cierto? Estoy leyendo un cuento de un hombre que va a comprar un supermercado, estoy leyendo un cuento ¿cierto? De unos viejitos que están buscando soluciones a esta enfermedad, pero a partir de las soluciones, ¿cierto? Del campo chileno, etc. Cada uno se da la maña de viajar hacia diferentes lugares. El pensar en pandemia, ¿a ti te dio el sentido de unidad o simplemente tú pensabas que esto era por algo porque estaban siendo escritos en ese periodo esos cuentos? No, yo creo que la pandemia fue una excusa nomás, en ese sentido, porque tal vez lo que se dice no es lo que importa, sino cómo se dice la cosa. Entonces uno trata de buscar, yo no me apasiono mucho por buscar temas muy originales, ni ocultos, ni rebuscados, no me nace. Yo lo que pretendo, no sé si algún día lo logre, es hacer ver a la gente común y corriente, ver el mundo de otra manera, pero de una manera limpia, en el sentido de que vea, no, porque pareciera que tenemos una telaraña en los ojos todo el mundo ahora, no tenemos tiempo para mirar, entonces, ¿cómo yo le digo, despierta, mira a la gente en el supermercado, mírala, pero no vea los de todos los días, mira lo que hay detrás? Entonces, esa es mi perspectiva, si podríamos llamar mi perspectiva para escribir algunos cuentos. Entonces, la pandemia me dio una posibilidad de insistir en ese tema porque la gente en la pandemia ya se encerró mucho más. Y esta es una manera de abrir los ojos y trato de que no se pierda nunca un tonito de humor. El humor es una cosa que nos falta en la vida, nos falta en todas nuestras acciones. Entonces, de alguna manera, esos cuentos hablan de la pandemia así tangencialmente, como decías tú, pero la idea es que el protagonista o el que sea ahí está viendo algo que no acostumbraba a ver. Y de repente se da cuenta y ve otra cosa. Y esa gente que ve de otra manera es extraña para la demás gente. Es una persona, pero ¿cómo? En mi familia había una frase que me decían siempre de chico, ¿no es cierto? Mi mamá me decía, frase de la señora antigua, ¿no? Usted, hijo, es al revés de los cristianos. Yo no tenía predilección, pero ella me decía que era al revés de los cristianos. Yo, bueno, le decía, bueno, pero es como un poco eso, ¿no? Es mirar del revés las cosas. Una ida al supermercado, para mí, realmente es una aventura. Y yo creo que es tan aburrido como aventura que hay que transformar todo. Porque no hay nada más latero que ir al supermercado arrastrando el carro. Entonces, ¿cómo hacer ver a esos maridos como yo que me llevan al supermercado, que ahora ya no entro, ya me quedo afuera? Ver otra cosa, ahí en ese acto tan simple, o un viaje en tren. Un viaje en tren que se me representa como hechos cotidianos. Y de hecho yo empecé a trabajar en un tema que es lo cotidiano, ¿no? Como para insistir en esta cosa. Porque si algo podemos aportar es a que la gente mire de nuevo todo lo que ve todos los días sin verlo. Entonces, en cualquier cuentito que uno invente, uno tiene sus propias teorías, digamos, del cuento. Yo rescato mucho a Horacio Quiroga, dentro de los cuentos. Yo soy más el letrado, digamos, en lo hispanoamericano. Rescato mucho a esos escritores, incluso a Cortázar, incluso a Borges,
pero necesitaban ellos un lector mucho más preparado para llegar al fondo de la cuestión. Así es. Si me están diciendo instrucciones para subir una escalera, es un poco lo que estoy tratando de hacer yo modestamente, porque instrucciones para matar hormigas, instrucciones para llorar. Sí, pues necesitamos instrucciones de nuevo para humanizarnos de nuevo. Así es. Pero no tenemos la humildad porque cada uno quiere ser genial. Yo no quiero ser genial, a lo mejor un pergenio, pero no un genio. No quiero. Entonces, yo siempre a mis alumnos les decía, recuerden que la palabra humildad viene de humus. ¿Ah? El humus que es la tierra, que es lo único que somos. Para algunos ya más esotéricos, polvo de estrella, no sé, no. Pero somos humus. Entonces ya la humildad y las personas que se dedican a la literatura, no todos por supuesto, pero tienden mucho a olvidar la humildad. Y yo no quiero perder eso, que es como mi fuerte. ¿Ah? Yo leí una novela hace un tiempo donde un personaje le escribía a otro que era ya un escritor reconocido. Entonces toda la novela es como le pregunta a este señor cuándo él puede llamarse escritor. Y el otro le manda respuestas más o menos literarias. Y el otro lo único que quiere saber es cuándo él, que escribe incansablemente, cuándo puede ser llamado escritor. ¿Ah? Entonces yo estoy en la misma, ¿no? No hay a quién escribirle para que me digas cuándo uno se puede sentir escritor. Pero los lectores, Carlos, yo creo que ya lo comienzan a adivinar, digamos, el libro de cuentos de pandemia ha tenido lectores y comienzan a disfrutar y justamente lo que dices tú es lo que más llama la atención porque a veces, digamos, la originalidad no solamente se trata de hacer algo nunca antes visto, sino que a lo mejor se trata justamente de hacer lo mismo de siempre, pero bien hecho, ¿no? Es lo mismo pasa en la música, en el cine, a veces una película bien contada te produce tanto agrado como una película llena de efectos o completamente desarticulada. Y en este caso tú haces cuentos muy bien escritos que permiten al lector encontrarse a veces con estos minúsculos, ¿no? Este detalle, digamos, pero que está muy bien logrado. Pero en tu siguiente libro ya un poco aspiraste a más, ya no es exactamente lo mismo. En el libro, digamos, que próximamente vamos a publicar, que se llama, ¿cierto? Y el gato negro, es como una pregunta, ¿cierto? No el vino, no. Exacto. Ya hay, por ejemplo, hay una profundización de varios temas. De hecho, los cuentos son un poco más largos, algunos, y los personajes comienzan a tener un desarrollo más personal, digamos. Ahí tú ya como que te liberaste de este primer impulso, digamos, de que quiero contarle a las personas algo, quiero invitarlo a ver de nuevo, y ahora ya estoy ya en ese lugar y los invito ahora como a viajar en mi historia, que también es una de las cosas tan maravillosas que tiene el cuento, ¿no? Que en un poco puñado de páginas yo puedo visitar un universo de alguien, un mundo completo, ¿cierto? Una historia, incluso cerrada. ¿Qué estabas pensando en esos cuentos? No, yo creo que es como aprender a escribir, ¿no? Primero hay que partir con la ortografía, o sea, con la caligrafía. Y la caligrafía queda bonita a lo mejor, pero está todavía mecánica, no está suelta la pluma, por decir algo. Y después a lo mejor ya es como tirarse al agua y nadar un poco en la orilla y de repente atreverse ya a ir a la parte honda con un poco más de pachorra. Exacto. Sin pasarse tampoco del orgullo, pero no sé, yo creo que eso sale y el impulso nace de que lograste algo. Lograste poner en letras un pensamiento, una idea estética y no hay vuelta. Si aquí cuando se dice que el mensaje no importa, una persona habla de los mensajes en las obras o en las películas, es decir, no hay ninguna frase que nos lleve un mensaje. Yo no estoy de acuerdo con eso. No, literatura por la literatura. ¿Ah? Defienden la literatura. No tiene nada que... no, todo lleva un mensaje. Todo. Entonces, uno tiene que ser cauteloso cuando da un mensaje. Si tú das un mensaje de desesperanza, bueno, es tu problema. Yo quiero dar mensajes de esperanza en la humanidad, en el ser humano, en todas esas cosas que están por ahí todavía, ¿no? Están por ahí como... Que no se han perdido del todo. No, pues no se han perdido. Y cuando uno las defiende en el sentido de la solidaridad social, humana, los mensajes que están en la pared, en las calles. La vida es hermosa si no te... Decía por ahí en mi barrio, la vida es hermosa si no te rindes. Exacto. Cosas así. Hay una cosa profundísima Sí. en la muralla y en la calle. Entonces... De hecho, la frase "el mensaje no importa" es decir, un mensaje que importa, o sea, es contradictorio. Claro.
Claro. Exacto, porque también ahí, y esto es súper bueno que digamos que hablemos ustedes, digamos, ¿cierto? Que son escritores de cuentos, digamos, que son capaces de la síntesis. Son cuenteros. Son cuenteros, digamos, aparte. ¿cierto? En el, Sí, en el yo mejor creo que sentido, esa es una digamos. buena expresión, ¿eh? Es muy linda expresión, además. Cuentero. Un cuentista cuentero. Un cuentero, Cuentista sí. muy pitú, ¿no? Cuentero me gusta bien. Está bueno. Porque cuentero tiene también un lado Sí. negativo, ¿no? Sí, que puede embaucarte, que Es puede es como que Pero escribir uno la tiene- cueca chora de los cuentos. Exacto. Es como la cueca chora de los cuentos. Exacto. Pero uno tiene que embaucar. Po. Por supuesto, de Si hecho, no embauca, estamos de fritos. hecho, la ficción es eso, es una gran mentira, Exacto, es una mentira sí. tan bien hecha que a veces supera, ¿cierto?, la realidad. Y que quieres que te la cuenten de nuevo. Exacto. Y hablando de eso, por ejemplo, de lecturas actuales, algo tú mencionabas, digamos, ¿cierto?, a Carver, pero por ejemplo, de autores actuales, ya sea chilenos, latinoamericanos o mundiales, que ustedes piensen, por ejemplo, de cuentistas que les hayan sorprendido, digamos, para dejarle un regalo a los amigos en su casa, como que pueden ir a buscar algún cuentista actual, algún autor, digamos, del presente. Mira, yo he estado últimamente solamente leyendo novelas, Ah. cosa curiosa. Entonces cuentistas últimos, digamos, conozco una larga lista de la editorial, casi como 10 libros que Exacto. leí todos completos, porque yo no tenía relación mucha con la literatura fantástica o de ciencia ficción chilena, salvo los antiguos Hugo Correa, Los más clásicos. claro, los más antiguos, digamos. Una cosita por ahí. Pero Alguien me lo dé en la lluvia, Exacto. los nuestros. Bueno, ahí Pero- hay cuentos también maravillosos. Entonces me encontré con un montón de gente que está en la onda de la ciencia ficción chilense, ¿no? Y bueno, yo tengo mi opinión frente a eso, yo no voy por ese lado, pero creo que es un tema como cualquier otro. Así es. Es un tema, para mí la ciencia ficción es un tema y que cada uno tiene sus predilecciones. Yo, por ejemplo, no pude terminar de leer el Caballo de Troya. No pude leerlo, a otros les encantó. Claro, Yo no pero- pude leerlo porque me llenó de notas de pie de página científicas. Exactamente. Pseudocientíficas o científicas no importa, pero no lo pude terminar, llegué a la mitad, no, esto no. Pero llegaste a la mitad de uno o llegaste a Exacto. la mitad de la colección. No, a la mitad de A uno. la mitad de uno. Yo me leí 1,5, así que... Pero Estamos bien. y en el caso tuyo, porque nos están quedando los últimos minutos del programa. No pude seguir. Al que te Yo voy a dejar surge, sí. el nombre del misterio de un escritor chileno y voy a recomendar el libro. Porque el nombre del libro es un nombre muy compacto que dice mucho, que es el libro de cuentos, se llama La ciudad de los hoteles vacíos. Buen fue, nombre, sí, buen nombre, fue publicado sí. hace un par de años y un libro de cuentos muy bueno. ¿Ya? Y es un autor chileno actual. Chileno radicado en Estados Unidos. Perfecto. Pero si Como- busca por la ciudad de los hoteles Exacto. vacíos va a ser mucho más fácil lo que pueden buscarlo por el encontrar, nombre. así que muy buen dato. Así que, oye, ha pasado volando, como pasa un cuento, como pasa ¿cierto? Una historia bien contada, que nos hemos divertido y hemos aprendido, y también, digamos, nos hemos puesto en contradicción, ahí en tensión. Me parece que ha sido muy bueno. Todo esto nos ha regalado, digamos, los cuentos en este programa, digamos, esto de Palabras Imaginarias. Así que quiero agradecer a Carlos Díaz, que ha estado conversando con nosotros, y a Néstor Flores por este viaje al cuento, al corazón del cuento, y por supuesto para que los lean a ellos también y los conozcan como a muchos de nuestros autores, como tan generosamente ellos mismos lo han nombrado. Recuerden que siempre vamos a estar hablando en Palabras Imaginarias, literatura fantástica, literatura actual, pero desde nuestra quinta región. Así que nos vemos hasta un próximo programa. Que estén muy bien.